Señoras y señores, avanzamos. Irving Muñoz está con nosotros esta mañana y preocupante para muchos lo que está pasando en Panamá en cuanto a esta ola de asaltos, robos a mano armada que se han venido registrando, que no necesariamente se dieron ayer o antes de ayer, que se han dado en los últimos días, pero al final preocupa. ¿Qué cree Irving Muñoz que está sucediendo para que esta situación se dé? Buenos días. Buenos días, Álvaro y demás panelistas, todos los que me escuchan a través de tus medios. Nosotros nos encontramos ante una espiral de casos delictivos que se están realizando, pero como lo digo, esto es una espiral, esto es cíclico en nuestro país. Hay que ajustarse a periodos anteriores y ver que hay épocas del año en los que la delincuencia comienza a aprovecharse de alguna circunstancia, porque en el triángulo del delito pues está la oportunidad y sacándole ventaja a esta condición, entonces sacan algún beneficio del ilícito. Ante esta situación, Álvaro, ya yo lo he comentado en otras ocasiones, la seguridad no debe verse como nosotros acostumbramos en Panamá, que cuando ocurre algo siempre miramos a los estamentos de seguridad. Aquí el Estado hace una inversión muy millonaria en formar ciudadanos. Entonces, vamos a imaginar cuando nace un niño, todo lo que interviene en la formación de ese niño, intervienen sus padres, los hermanos mayores, intervienen los abuelos, los tíos, todos esos familiares, intervienen los vecinos, la comunidad, la iglesia, la escuela, o sea, todo eso al final va generando un deterioro. Cuando nosotros vemos que el sistema no funciona, entonces al final encontramos de que se dan casos que son de delincuencia, o vemos que el niño pues no logra, o esta persona en su adultez no logra adaptarse a la sociedad. Entonces entra la parte de la represión, entran los cirujanos, entra la parte de los estamentos de seguridad a tratar de nivelar o neutralizar lo que no se hizo a lo largo de la vida de crecimiento de esta persona. Y por otro lado, cuando ya se ingresa o se entra en esta parte de la represión, entonces nosotros vemos también que la parte de la justicia en Panamá no va acorde con la delincuencia o no va acorde con estos hechos que se van presentando. Debemos analizar y evaluar. Siempre digo, o sea, yo no estoy en contra de ninguna idea nueva que se trae, pero nosotros tenemos que evaluar los resultados, tenemos que ver la eficiencia de lo que se implementa y medir su eficacia ante lo que nosotros estamos estableciendo nuevas medidas. Panamá entró en un sistema penal acusatorio hace unos años, del cual yo no estoy en contra, pero ya hoy a esta altura requiere que se hagan algunas evaluaciones. Panamá eliminó hace un tiempo la presencia de los corregidores y cambió esta parte de la justicia que se le llamaba la justicia administrativa, la cambió por los jueces o las casas de paz, administradas por jueces de paz. Y esto ha traído consigo, Álvaro, de que los delitos que se están generando, que no llegan a ciertos montos económicos o de la ilegalidad que se genera, entonces pasan a las casas de paz. Pero resulta que las casas de paz no tienen una capacidad investigativa y es probable que quienes están ejerciendo también estos cargos no estén preparados para verlo desde el punto de vista de la represión, sino solamente como acuerdos que se generan entre las partes del victimario y la víctima, de tal manera pues, que ellos piensan de que ahí sería una solución a la situación que se presenta. Entonces creo yo de que nosotros no podemos ver todo el tema de la delincuencia como un tema meramente aislado, sino tenemos que crear un sistema que genere desde la parte preventiva hasta la parte que vaya a la parte represiva. Y algunos le incluyen la resocialización.
pero la resocialización se va a dar en función de que esa persona también quiera resocializarse dentro de todo lo que nosotros podamos ver. Entonces, esto que nosotros hemos visto en los últimos días, hace un año, año y medio, estuve en una entrevista en un medio hablando del mismo tema. Nosotros vemos que la espiral baja, vuelve y sube, se dan este tipo de casos, porque nos acabamos de salir del 13º, estamos en la mitad del año en donde quizás hay menos recursos económicos, el delincuente se está aprovechando, hay que ver también el perfil de este tipo de delincuente que está actuando dentro de estos casos. Por otro lado, y no quiero señalar, sino más bien crear una orientación, vamos a analizar los lugares que están siendo víctimas de esto. Recientemente se dio un caso en una joyería dentro del Hotel Sheraton. El Hotel Sheraton cuenta con una seguridad y no quiere decir que esa seguridad sea imbatible, sea inviolable, pero cuenta con una seguridad. Entonces, ¿cuáles son los planes de protección que tiene ese hotel, que tiene su seguridad para poder enfrentar este tipo de situaciones? Porque al fin de cuentas, todo esto está ocurriendo también en un área que es privada. O sea, que hay una relación de que la frase muy trillada, ¿no? Por los estamentos de seguridad, tú eres tu primer anillo de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Y en mi experiencia también, cuando la gente contrata servicios de seguridad, cuando la gente pone cámaras, cuando las empresas y las personas naturales colocan diferentes dispositivos de seguridad tecnológicos, entonces, ¿quién los monitorea? ¿Quién le da seguimiento a esto? Cuando tú haces un contrato con una agencia de seguridad, en la mayoría de los casos, el 99.9%, y esto ocurre hasta en entidades bancarias, nosotros vemos de que le dejamos la responsabilidad de la seguridad, de la custodia de todo eso bien y la vida de los que van a estos lugares, se la dejamos a la agencia de seguridad y no le hacemos una exigencia. A veces no sabemos ni a quiénes nos contratan, no sabemos a quiénes nos mandan para estos lugares, y todo esto tiene una repercusión, o todo esto influye en que al final también se generen hechos que hoy día, debido a la gran cantidad de cámaras que se han instalado a lo largo de toda del país, ya sea cámaras privadas, cámaras del Estado, entonces vemos las cámaras portátiles a través de los celulares, que todos estos hechos, pues uno los ve cómo funcionaron, cómo se dieron, y entonces comienza la parte esa de la difusión, y eso genera ese aspecto de inseguridad. Irving, una pregunta y le doy la palabra a mis compañeros del panel. No teníamos en la institución a un director civil desde Julio Moltó. Jaime Fernández no es una persona vinculada al tema de la seguridad, es un hombre, un administrador con una buena trayectoria, un buen perfil, exitoso y con ganas de hacer las cosas correctamente. Yo quisiera preguntar, ¿no habrá gente interesada en que a el actual director no le vaya bien? No sé. Dentro de los estamentos de seguridad, no, Álvaro, fíjate que yo vengo de la vieja guardia, no sé tan viejo, pero pasé por la Guardia Nacional, la Fuerza de Defensa, y quizás esta población, mucha gente ni siquiera sabe cuál es el rol que jugamos los oficiales jóvenes para poder insertarnos dentro, después de la invasión, insertarnos dentro de los estamentos de seguridad, hacer que esto funcione. Y una de las primeras cosas que a nosotros nos ocurrió fue que el mandato y el juramento se hace al país a través de la bandera y el presidente de la República, y cumplir bajo la orden del presidente de la República. La ley establece y permite que el presidente de la República pueda nombrar en la Policía Nacional, ya sea un uniformado o pueda ser una persona no uniformada. No quiero ni siquiera decir un civil, porque la propia institución hoy día es civil. Entonces, de naturaleza civil. Ante eso, yo lo descarto. De verdad, yo descarto que haya gente que no quiera que a él le vaya bien. Por el contrario, yo tengo un contacto directo, muy directo, con el segundo hombre de la institución al mando, que es el primer uniformado, el subdirector general
y él tiene todo el interés de hacer su trabajo, los comisionados, el resto de la población. Pero esto escapa más allá que de los estamentos de seguridad. Esto no ocurre solamente en Panamá, esto ocurre en países donde hay policías mucho más grandes, donde hay ejércitos, donde hay quizás se invierte mucho más el recurso en este tipo de instituciones y que a veces ocurre en condiciones hasta peores de las que nosotros vemos en Panamá. Entonces yo siento de que hay que hacer una alianza mayor, pero más enfocada en los objetivos país, de tal manera de que todo el que tenga que ver con estos estamentos de seguridad, que tenga que ver con la propia seguridad del país, se enfoque. Y vuelvo y te repito, una de las grandes fallas que yo he notado en el comercio, sobre todo, es que las agencias, las empresas contratan un guardia de seguridad, pero ponen un guardia de seguridad. ¿Quién le da las indicaciones a ese guardia de seguridad? Se la da el jefe de operaciones, el gerente de operaciones de una empresa. Cuando ponen una cámara, la cámara nadie la ve. Entonces, ¿para qué quiero cámaras? Las cámaras las tengo para posterior, no las tengo para prevenir. Te pongo un caso, ¿no? Muy superficialmente analizando, porque no tengo todos los detalles. El caso que ocurrió en el hotel Sheraton. O sea, eso pasó dentro del propio hotel. Un tipo viene con un arma rudimentaria, un piojo, fracciona el vidrio, luego se mete en una situación que dura segundos. Pero eso está dentro de una instalación. Tiene que haber un plan para que haya eso. Vamos a ver por dónde entrar o por dónde saliendo. No ese hotel debe tener cámaras. ¿Quién está monitoreando las cámaras para ver si esa persona, lo que hicieron, dar una alerta? Ese local es privado, está dentro de un área privada, pero es privado y debe tener también pues una alarma, sus sensores, algo tiene que tener donde está la reacción. Yo en los pocos videos que he visto relacionados con ese tema, yo no vi ahí una reacción de nadie. Entonces, la primera línea es la parte privada. O sea, yo hoy día, yo vivo en la seguridad. Yo hoy día, yo trabajo y tengo una gran responsabilidad con este país, y mi trabajo va encaminado a que yo tengo un plan de protección y mi plan de protección se tiene que practicar. Se tiene que practicar en todo lo que son estas amenazas. ¿Por qué? Porque esto se hace bajo una matriz de riesgo que está bien analizada. Entonces, cuando la persona contrata un servicio de seguridad privado, que es lo primero que uno hace, tú tienes que hacerlo pensando en cómo lo haría un delincuente. Tú tienes una casa, ¿por qué tú la proteges? Tú tienes un bien, ¿cómo tú lo proteges? Entonces tenemos que partir de ahí, y esa es una orientación que también yo sí puedo decir, los estamentos de seguridad pueden darla. Hay otras organizaciones. Yo soy presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, CONAPOL, y nosotros estamos dispuestos a orientar a la ciudadanía en cosas que necesiten para poder proteger también sus bienes. Pero llega un momento en que la gente se va relajando. Otra cosa, nosotros tenemos que ser y analizar mucho con pinzas el modus operandi de lo que ha estado ocurriendo. Y en los últimos casos que yo he visto, creo que no se están usando armas de verdad. Le están sacando beneficios a estas réplicas que se están vendiendo, que son muy, muy similares a las armas de verdad, y con eso pues terminan amedrentando a la población y le sacan algún tipo de ventaja, ¿no? Irving, acá César te quiere hacer una pregunta, Mariela después y luego Lisbeica. Comisionado Muñoz, buenos días, le saluda César Ruilova. Comisionado, la lectura que tengo, y voy a tomar un punto específico, de 1990 para acá, 34 años de democracia. Ayúdeme a conocer si hemos podido conversar o articular una política criminal del Estado. Esa para mí me parece que debe ser la solución o el camino a la solución. Que el Estado articule una política criminal para poder atender estructuralmente las causas de los hechos criminales. Eso entraña en la prevención, como usted bien lo ha dicho, el análisis del hecho criminal, la incorporación de criminólogos, la incorporación de sociólogos, trabajadores sociales, líderes comunitarios, deporte, cultura, es decir, el enlace con la comunidad. Y en la parte de prevención, ir revisando, por supuesto, la tecnología, la inteligencia, la institucionalidad de las policías y de los que intervienen en estos controles formales. Y este análisis pasa también por la revisión de los sistemas procesales, el asunto de la ejecución de las penas, si son suficientes, si se le da seguimiento a estas medidas. Es decir, toda esta integralidad tiene que ver con la política criminal del Estado.
¿Estamos en ese camino? ¿Estamos hablando de ese lenguaje? ¿O simplemente cada interviniente mira, articula sus soluciones desde el ámbito competencial? La policía acá, fiscales y jueces por allá, el órgano ejecutivo por acá. ¿O hay una articulación? ¿O vamos en camino de eso? Licenciado, muchas gracias por su pregunta, y créame que no nos conocí personalmente, pero a un grupo de los medios, y he visto su interés en muchos aspectos positivos del país. Creo que para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, y eso pues vale el reconocimiento de su gremio. En cuanto a su pregunta, hace un par de años, 2 o 3 años, Panamá creó la ley que establece una política criminológica. Yo no sé si eso es la verdadera solución. Yo pienso de que aquí hay el país, y permítanme retrotraerme al 7 de septiembre del año 1977. Panamá firmó los tratados Torrijos-Carter. Panamá estableció unos objetivos de país, que era recibir ese canal, y Panamá se fue preparando hacia ese objetivo. Pero después de que había pasado, se revirtió el canal y todo esto, yo como ciudadano del país, yo no siento que el país tiene como un objetivo. Entonces, yo lo primero que plantearía es cuáles son los objetivos de nuestro país, para que de ahí permee todo hacia donde nosotros necesitamos y queremos que la ciudadanía vaya. Entonces vemos el tema de la seguridad como un tema aislado. Y lo planteo así. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos como un tema aislado? Solo como la delincuencia criolla, que me robaron en la calle, robaron un local, pero nosotros no vemos lo que está enquistado dentro de nuestras autoridades, dentro de nuestro propio sistema. Y es por ahí donde parten muchas cosas.Nosotros vemos juicios que muchas veces el delincuente pagó para que lo dejaran libre. Vemos diputados, gente metida en problemas. O sea, lo que hay es que al sentar todo este sistema, veo que las leyes se hacen muy favorables hacia el victimario y se descuida a la víctima. Hoy día, si me preguntan a mí, yo te puedo decir que yo fui víctima de un hurto en mi casa en el interior, y al final el caso, la fiscalía, la personería me llamó y me dijo: no queremos que usted venga para cerrar el caso. Cuando yo hice mi investigación, le dije: estas son las personas, las pruebas las tienen en tal lugar, vayan, por lo menos investiguen. Entonces este es un conjunto de cosas o de elementos que tienen que darse. O sea, si las escuelas están jugando su rol. Por ejemplo, en San Miguelito, cuando nosotros vamos a ver una gran cantidad de niños que no asisten a la escuela, ¿quién verifica esto? Y ya por ahí nosotros estamos viendo que la sociedad se va distorsionando. Entonces, si es una política criminológica la que nos va a ayudar a solucionar el problema, pues bienvenido sea. Ahí está, ya está establecida, hay una ley, son criminólogos, pero al final no se abre el panorama para que haya una participación más activa de gremios o gente que tenga un interés en aportar, sino por general caemos siempre en lo mismo, los que son del círculo cero, o el que me cae bien o el que no me cae bien, y aprovechamos del Estado ciertas capacidades que tiene, pero para manejarla en grupos cerrados. Entonces la seguridad no es un tema que puede manejarse como un grupo cerrado, porque me cuido yo mismo, pero yo también protejo a mi vecino me protege a mí, yo protejo a la empresa me protege a mí, y cuando vamos a ver, se establece todo un sistema. Y cuando las cosas lleguen ante las autoridades, también hay que darle las herramientas a las autoridades para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Por ejemplo, en la parte represiva, fíjate que cuando en 2005, 2006, cuando se desaparece la Policía Técnica Judicial, se resta a la DJ la capacidad investigativa. O sea, anteriormente la Policía Técnica Judicial tenía una capacidad investigativa que no tenía que ir al Ministerio Público a pedir una orden para yo poder investigar un caso, porque ese es su trabajo. Ellos son los que investigan y le llevan al fiscal el caso. Hoy día esto no procede así. Hoy día yo tengo que ir a donde el fiscal para decirle que quiero investigar esto. Y entonces el fiscal va a donde el juez para que lo autorice, y entonces todos estamos como amarrados y como de mano, y porque todo esto se ha hecho de una manera para favorecer el crimen. Entonces al final quien está sacando la mayor ventaja de todo esto es el delincuente, más que la sociedad, por lo que estamos tratando de echar o empujar este país hacia adelante.
Así que yo lo que le puedo decir, licenciado, aquí han habido buenos momentos sin tener una política criminológica existente, y se lo puedo mostrar. Si me da hasta un WhatsApp, le mando unas estadísticas de por lo menos cuando yo estuve activo, cómo se mantenía controlado este tipo de delitos. No hay ninguna estadística en este momento mejor que la del 2003, la del 2004. No hay ninguna. Mariela. Cuanto a homicidios y todo esto. Entonces eso pues dice que se hizo un trabajo, pero el trabajo fue muy de la mano con la comunidad y los otros actores sociales que tienen que ver con esta parte de la prevención. Buenos días, señor Irving. María Esma le saluda. Mire, Irving, yo no sé mucho de esto, pero hay algo que me llama poderosamente la atención, que tal vez es lo menos importante, pero nosotros estamos acostumbrados a ver más o menos un estilo de delincuente, un estilo de delito, y yo lo que siento es que, por ejemplo, lo que pasó en el Sheraton es hasta chapucero, Irving, porque cuando tú conoces la parte interna del hotel, te das cuenta que para ir adentro a la joyería, romper vitrinas, tomar lo que hayas tomado y salir, eso cualquiera te mete el pie y te cae, porque eso tiene solo 2 entradas, que tiene que tener un auto esperándote en la mismísima entrada de la puerta del hotel, o tienes que salir corriendo con las joyas en la mano en una bolsita para allá para el casino. O sea, es tan chapucero que hasta pareciera que fue como una comedia o como algo preparado, sin armas reales. O sea, eso es como cuando aquí te hablan de que sí, que en Colombia en una moto pasaron y le metieron 7 tiros a alguien que iba en un carro. No es el estilo, gracias a Dios, de Panamá. Hay cosas que no se ajustan al delincuente que nosotros conocemos, y pudiera ser que las cosas estén cambiando, y yo puedo entender eso, Irving, pero lo que me queda ese sinsabor es ese estilo de lo que pasó en el bus en Chiriquí, o sea, es un estilo como chapucero, como que si tú supieras que aunque tengo que cruzar todo el lobby del hotel con una bolsa de joyas que no son joyas, porque no son joyas, eso es bisutería fina o como lo quieras llamar, para vendérsela a quién, o sea, correr todo ese riesgo para coger cuellos, collares que te cuestan 100, 200 dólares en vitrina. No sé, Irving, pero ahí hay algo, a mí me huele mal, mira. Licenciada, usted no sabe nada, pero sabe mucho. Usted ha hecho un análisis y de verdad que, mire, aquí puede darse que hay conspiración interna. Cuando digo que hay conspiración interna, nosotros por lo general tendemos a descartar esto. Puede ser que estos antisociales están asociados a alguien. Nosotros nos encontramos en una época que es bastante comercial. Yo no quiero sonar de que estoy en contra de los extranjeros, xenofóbicos ni nada, pero también cuando la gente, hay muchos extranjeros y sobre todo los que vienen del país vecino de Colombia, arriban al país. Hay gente que viene a robar en un día, entran en la mañana, roban y se van en la tarde, o duran máximo 2 días. Te lo digo con pleno conocimiento de causa. Pleno conocimiento de causa, porque yo estuve trabajando en una ocasión con unas empresas y agarramos varias gente que venían a robar ropa de marca. Y les puedo explicar con lujo de detalles cómo lo hacían, cómo entretenían al dependiente, usaban bolsas, esas bolsas agarraban pero cerros de ropa, las metían en sus bolsas, o sea, la bolsa la traen cerrada, pero la bolsa es abierta por abajo, metían la ropa y los llegamos a agarrar en el aeropuerto, se les agarró en los propios almacenes porque ya teníamos las imágenes de ellos. Pero imagínense robando ropa de marca, a veces un suéter te está costando 80, 100 dólares, te llevas 20, ¿cuánto llevas ahí? Y sobre todo eso cuesta aquí en Panamá, pero en Colombia eso cuesta muchísimo más. Entonces ellos roban varios almacenes, los llevaban a un hotel, y puede ser que esta gente, lo que estuvo pasando en un tiempo, porque estos son modelos que vienen de Sudamérica. Vienen de Colombia, vienen de Venezuela. Esta gente que así como también en un momento generaron alguna economía en nuestro país, hay gente que también ha venido con otras mañas y la han ido dejando en Panamá. Por ejemplo, cuando nosotros vemos ese tipo saca un biombo, parte del vidrio, ahí hay un conocimiento, hay una planificación, aunque sea esto, pero si nos damos cuenta es un golpe que se hace. Tiene que haber algo
alguien que adentro estaba en conocimiento porque no hubo una reacción. Se cayó un vidrio y eso está camino al restaurante La Jada. La Jada siempre tiene gente, ese lobby siempre tiene gente, y como que nadie reacciona, nadie viene a ver. O sea, nosotros no vimos a nadie acercarse que no tuviera que ver con el robo. Inclusive esa situación, ni siquiera en esa situación hubo arma de fuego. Todo se me dio una fractura del vidrio, entramos, quebramos, sacamos y nos vamos. Pueden salir por atrás, pueden salir por delante, pero al final no hubo una reacción. Y de manera extraoficial le puedo decir que la llamada a la policía se dio 15 minutos después que esto ocurrió. Y ese caso ocurrió en 1 minuto, la gente se fueron y yo voy a llamar a la policía 15 minutos, y la policía siempre está rondando por esos predios. Entonces hay que hacer una investigación también que tiene que ver con lo que yo le llamo la conspiración interna, porque puede haber que hay gente adentro. Pero Irving, todo esto para robar bisutería, papá, no era joyería, eran... No, yo estoy claro en esa es eso. la parte que no entiendo. Estoy claro en eso, pero al final también hay delincuentes que lo ven como pensando de que esto era joyería. Pueden verlo pensando de que era joyería, sacaron ventaja y se lo llevaron. Cuando van a venderlo se van a dar cuenta de que esto no es lo que, porque todo esto ocurre, ¿no? Sí. Todo esto ocurre. O sea, a veces agarramos el blanco equivocado, pero se atrevieron a hacerlo. Y vieron que eso funcionó. Entonces lo que hay que empezar a tomar medidas hoy día, las autoridades perfilar cuando está llegando la gente que viene, que van entrando al país, porque este tipo y estas modalidades se pueden ir incrementando en nuestro país si nosotros separamos hacia los comercios, porque pueden que sean grupos que vienen del extranjero, cometen la fechoría y luego se van. Y ya nos cuesta un poquito más. En el caso del bus, yo pienso de que son grupos panameños que están sacando ventaja de que pues la hora, la oportunidad que se dio, ellos tienen la intención, y como ya se cruzan todos estos elementos para cometer un delito, sacan la ventaja. Lo que estoy viendo es que, claro, como nadie reacciona ante este tipo de situaciones, están utilizando réplicas. Bien. Lo que me dicen en análisis, en lo poco que vi muy superficialmente, es que son réplicas, y por eso es que veo de que llegan de una manera muy violenta para someter a la gente, y que la gente, haciendo caso, no pueda analizar de que estas armas no son armas de fuego real, sino son réplicas. Don Irving, buenos días. Óigame, usted sabe que cada vez que ocurren este tipo de cosas en redes sociales, pues cuando se suben los videos siempre salen las personas a comentar que si estuviéramos actuando como está actuando El Salvador, esto no se diera. Dicho esto, quiero preguntarle en base a su experiencia, ¿qué tipo de estrategias o mejores prácticas existen en otros países que pudiésemos implementar en este momento en Panamá y que definitivamente no lo estamos haciendo o no le estamos prestando atención? Cuénteme un poco sobre eso. ¿Qué se le ocurre? Bueno, hoy para mucha gente El Salvador es un modelo, y yo puedo decir muchas cosas sobre eso, si el estilo va a ser sostenible en la distancia. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que se ha hecho en El Salvador es castigar, penalizar a los políticos corruptos. Yo creo que si nosotros comenzamos a desentando el sistema por allí, porque aquí hay un nivel de corrupción que al final es muy alto, por ahí podemos nosotros comenzar y la delincuencia se va a ir disolviendo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque muchas veces, créanme, que hay muchos de estas personalidades que están vinculadas a parte de estos hechos, y también cuando estos hechos llegan a las autoridades, a los jueces, entonces ni siquiera a veces llegan allá, porque no se permite. Entonces esa es una parte de lo que nosotros tenemos que ir desentando. Somos un país que tenemos que entender que tenemos una posición privilegiada, y esa posición como privilegiada nos hace un poquito diferente también al Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque el panameño ha aprendido a vivir de un delito o usufructuar de un producto que no es de aquí, pero que atraviesa por nosotros, que es la droga. O sea, la mayoría de los casos que se generan en Panamá están vinculados a los delitos relacionados con drogas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pensar más hacia adentro, hacia Panamá, y menos complacencia hacia otros países, y exigirle a los otros países que también hagan su trabajo. Establecer un poco más, porque El Salvador no comienza
solamente con el periodo de Nayib Bukele, y eso se venía articulando porque él fue alcalde, lo puso en práctica cuando estuvo en esa localidad. Y aquí parte de las cosas que yo establecería es que nosotros tenemos que potenciar un poco más la inteligencia policial, la inteligencia del Estado, o sea, tenemos que potencializarlo. Fíjense algo, ¿no? En el periodo pasado, nosotros tuvimos 5 años que nadie vio al jefe de seguridad del Estado. Nunca lo vimos. Es más, físicamente nadie ni siquiera lo conoce. Y para mí eso no es. Él es un funcionario público, nosotros tenemos que conocer cuáles son las estrategias o tenemos que saber hacia dónde se orienta el país. Pero, por ejemplo, cosas que se pueden es exigirle más a algunas entidades, porque hay dos formas como yo lo trabajaría. Una, a largo plazo, que son las instituciones anónimas que tienen que ver de manera directa con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hay que evaluar no solamente la calidad de la educación, sino el que está haciendo su trabajo de que todos los niños vayan a la escuela, que esos niños tengan los recursos para poder estudiar. Por ahí comenzamos haciendo buenos ciudadanos, que son los del futuro. Tenemos cuánto gastamos nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo su trabajo, no lo está haciendo. ¿Cuánto gastamos nosotros? Ahora tenemos el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿cuánto se nos va en el Ministerio de la Mujer? Porque todos estos ministerios, y hay una cantidad de recursos del Estado que tienen que ir encaminados hacia la parte de la prevención. No solamente verlo desde el punto de vista de los estamentos de seguridad, sino verlo con una integridad. Y aparte de eso, entonces, tener organismos o mecanismos de orientación a la ciudadanía y orientación al comercio, o sea, pero todo esto se hace con políticas plenas de un conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en el país. Tienen que haber buenos analistas, tienen que haber interpretadores de lo que está ocurriendo. Tenemos un sistema de estadística, un sistema integrado de estadísticas criminales que nos debe estar arrojando a nosotros una información. Esa información alguien tiene que procesarla para decirnos el camino es por aquí. Pero no se puede articular o no se puede obtener un buen resultado si nosotros no tenemos una buena inteligencia. Y en el foro de nosotros dentro del colegio, en el día de ayer, cuando se conversaba sobre todos estos temas, decía uno de los colegas, los bancos tienen una política, ¿no? Que el banco va al cliente. Entonces, nosotros tenemos que ir, o quienes les correspondan, tienen que ir al delincuente, no que esperar que el delincuente llegue, sino ir allá. Y eso quiere decir que eso se trabaja a base de inteligencia. Yo tengo que saber quiénes son los que están operando en ciertas áreas, tengo que tenerlos identificados, cuáles son sus modos operandi y hacer una inteligencia, porque la inteligencia es la que me permite a mí adelantarme al hecho. La inteligencia es información procesada, verificada. ¿Qué quiere decir esto? De que ya yo estoy seguro de que este hecho va a ocurrir, lo tienen planificado, se va a dar tal día, a tal hora, y estos son los involucrados. ¿Por qué? Porque se gastó un recurso y las fuentes informativas, los elementos esenciales de información están funcionando. Entonces, es activar todos estos elementos, ponerlos a articular coordinadamente, y eso pues nos va a hacer llegar a nosotros a tener mejores resultados. Bueno, Irving, le agradezco su gentileza de compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos.